En esta vida algunos heredan dinero, otros propiedades y otros heredamos enfermedades. Para entender las enfermedades hereditarias debemos recordar que en nuestro DNA reside toda la información necesaria para constituir nuestro organismo y que la unidad de esa información es el gen, que puede ser tan pequeño como unos cientos de pares de bases o tan largo como miles de pares de bases, pero sin importar lo largo o corto que éste sea, solo codificará para una cosa, en concreto una proteína de las miles con las que cuenta nuestro organismo. Ahora bien, partiendo de estas breves definiciones se pueden comprender las generalidades de dos grupos de enfermedades hereditarias, las poligénicas y las monogénicas. Como su nombre lo dice, las primeras, las poligénicas, requieren de la mutación de más de un gen, además de la influencia de factores ambientales para que se pueda manifestar la enfermedad. Por otro lado, las segundas, las monogénicas, como era de esperarse, se deben a la mutación de un solo gen, siendo en este caso causa suficiente para que se manifieste la enfermedad, y su patrón de herencia sigue un patrón mendeliano. Es por eso que en la bibliografía también podemos encontrarlas como enfermedades hereditarias mendelianas. Entonces, ¿cómo se transmiten? Bueno, para empezar debemos aclarar algunos puntos. El primero es que un mismo gen puede tener diferentes sabores, de los cuales algunos pueden ser patológicos, y a cada uno de estos diferentes sabores de un mismo gen se le conoce como alelo. Ahora bien, cada individuo hereda dos alelos por gen, uno del padre y otro de la madre, porque recordemos que un 50% de nosotros viene de papá y el otro 50% de mamá. Si heredamos dos alelos del mismo sabor, seremos individuos homocigotos. En cambio, si los dos alelos que heredamos son de diferente sabor, seremos individuos heterocigotos. El segundo punto es que hay alelos que dominan sobre otros, y cuando tengamos dos sabores de alelos diferentes, como en los heterocigotos, solo se manifestará el sabor más fuerte, el sabor del alelo dominante, y el otro permanecerá suprimido, el sabor del alelo recesivo. Por lo tanto, el alelo recesivo solo podrá manifestarse cuando ambos alelos sean del mismo sabor, o sea, en individuos homocigotos. El tercer y último punto es que toda nuestra información está acomodada en cromosomas y cada gen tiene su lugar en un cromosoma específico. En total tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares están en todos los individuos, tanto en hombres como en mujeres, y se denominan autosomas, mientras un par corresponde a los cromosomas sexuales X y Y, donde si la configuración es XY, el individuo será varón, y si es XX, será mujer. Ya que recordamos 1. Que hay diferentes sabores de un mismo gen, 2. Que hay sabores que dominan sobre otros, y 3. Que cada gen se ubica en un cromosoma específico, como que tenemos 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par corresponde al par de cromosomas sexuales, pues ya podemos comenzar. Para entenderlo mejor, agruparemos las enfermedades hereditarias monogénicas en dos grupos, la de los autosomas y la de los cromosomas sexuales. Las enfermedades del primer grupo se denominarán autosómicas, pues el gen alterado se ubicará en los autosomas. Por lo tanto, la aparición de la enfermedad será indiferente tanto en hombres como en mujeres, pues estos cromosomas se conservan en ambos sexos. Ahora bien, tendremos dos escenarios posibles, una donde el alelo de sabor patológico sea dominante y otra donde el alelo de sabor patológico sea recesivo. Cuando el alelo de sabor patológico sea dominante, la enfermedad será autosómica dominante y bastará un alelo de sabor patológico para que se produzca la enfermedad. Otra cosa es que normalmente los niños afectados tienen un progenitor que presenta la enfermedad. Cuando el alelo de sabor patológico sea recesivo, la enfermedad será autosómica recesiva y en este caso será necesario que el sujeto afectado sea homocigoto, es decir, que haya heredado el sabor del alelo patológico tanto de su padre como de su madre. Por lo tanto, ambos padres deben ser portadores de este alelo patológico y pueden tener o no la enfermedad. Depende, claro, de si son homocigotos o no. Lo olvidaba. Portador hace referencia a un individuo que no manifiesta la enfermedad, pero tiene un alelo patológico recesivo en su DNA, el cual sí puede ser transmitido a sus descendientes. En cuanto al segundo grupo sucede lo mismo, tendremos situaciones donde el alelo de sabor patológico sea dominante y otras donde el alelo de sabor patológico sea recesivo, pero en este caso el defecto solo puede ubicarse en el cromosoma X o en el cromosoma Y, de manera que tendremos enfermedades que sean dominantes o recesivas ligadas al cromosoma X o ligadas al cromosoma Y. En el caso de las enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X, se comportarán de una manera muy parecida a las autosómicas dominantes que ya acabamos de ver.
pues podrán manifestarse tanto en mujeres como en hombres, gracias al único cromosoma X que tienen estos últimos. Las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, en la gran mayoría de los casos la enfermedad se manifestará únicamente en hombres, ya que estos no cuentan con una copia del cromosoma X que compensa la alteración. Es como si no tuvieran un alelo de sabor funcional para compensar, pero las mujeres sí tienen una copia del cromosoma X. Por lo tanto, al ser heterocigotas no manifiestan la enfermedad, son portadoras. Aunque en casos extraños, donde por ejemplo el padre tiene hemofilia y la madre es portador del alelo recesivo de hemofilia, pueden nacer una mujer homocigota del alelo sabor patológico a hemofilia, y en estas escasas situaciones y muy raras, la mujer sí manifestará la enfermedad. Y por último, las enfermedades ligadas al cromosoma Y, que son extremadamente raras y no se diferencian entre dominantes o recesivas, pues al solo haber un cromosoma Y, la sola presencia de un alelo de sabor patológico hará que la enfermedad se manifieste. Y estas, como era de suponerse, solo se manifestarán en los hombres y se transmitirán de un padre varón con la enfermedad a su hijo. Y bueno, creo que eso es todo, aunque aún faltaría hablar de las enfermedades de patrón mitocondrial, solo que tiene un trasfondo un poco más complejo que sería interesante investigar. Y pues para más información se pueden consultar los links que siempre están en la descripción. Gracias.